Hay algo que me pasa constantemente. Digo que tengo una gestora de inversiones, que estructuramos fondos y SPVs, que trabajamos con capital privado. Y la mayoría asiente, pero lo que realmente entienden es una idea un poco borrosa. Creen que gestionamos dinero, que buscamos oportunidades, que optimizamos retornos, y eso es una versión extremadamente superficial de lo que hacemos. No porque ellos no sean inteligentes, sino porque esta industria lleva décadas simplificando algo que no es simple y romantizando algo que requiere mucha disciplina más de la que se muestra. Por eso hago este video, no para venderte nada, sino para poner en orden conceptual. Porque cuando no entiendes cómo funciona una gestora, no sabes realmente qué estás delegando. Y delegar sin entender es una de las formas más elegantes de perder dinero. Y para un latino esto no es teoría, porque nuestra región te enseña temprano que el riesgo no avisa. Cuando decimos que somos una gestora, lo primero que estamos diciendo es esto. No partimos desde la oportunidad, partimos desde la competencia. Una gestora de inversiones seria no existe para invertir en todo. Existe porque tiene un expertise profundo en un campo muy específico. Nuestra ventaja competitiva no es acceso, no es información privilegiada y no es creatividad financiera. Es experiencia acumulada tomando decisiones reales con capital real en ciclos reales. Hemos visto supuestos que se rompen primero. ¿Qué riesgos no aparecen en los modelos? ¿Qué errores no matan un deal, pero lo vuelven mediocre? ¿Y cuáles sí destruyen capital? Eso no se aprende leyendo reportes. Se aprende sobreviviendo decisiones. La experiencia no garantiza retornos extraordinarios, pero reduce la probabilidad de errores irreversibles. Y en inversión, esto es el verdadero juego. Lo segundo es esto. No operamos desde la opinión, operamos desde el método. Antes de invertir un solo dólar, construimos una tesis de inversión muy formal. Y aquí quiero ser muy claro, porque la palabra tesis se usa mal. Una tesis no es una historia optimista. No es este activo me gusta o este mercado está fuerte. Una tesis es una hipótesis estructurada sobre por qué el capital debería asignarse en un lugar y no en otro. Define con precisión qué estamos comprando realmente, qué variable explica el retorno y qué riesgos son aceptables y qué escenarios invalidan la idea. Todo esto se escribe. Nadie vive solo en la cabeza, porque lo que no se escribe no se puede auditar. Y lo que no se puede auditar casi que se convierte en fe. Después de construir la tesis, hacemos algo que poca gente hace de verdad. Intentamos destruirla. No buscamos confirmación, buscamos falsación. Y aquí se nota la diferencia entre un inversionista y un creyente. Un sponsor te dice, este deal funciona porque vamos a subir rentas 20% y refinanciar en 24 meses. Bueno, suena súper bien. Pero la pregunta es, ¿y si las rentas no suben? ¿Y si el refinanciamiento no existe? Si el retorno depende de dos variables que no controlas, renta agresiva y refinanciamiento barato, eso no es tesis, es fe con Excel. Y nosotros no invertimos en fe. Y por eso, después de todo, viene lo más importante, el estrés. ¿Qué pasa si los ingresos no crecen? ¿Qué pasa si el capital se vuelve más caro? ¿Qué pasa si la liquidez desaparece más tiempo de lo esperado? ¿Qué pasa si el operador se equivoca?
no escenarios extremos fantasiosos, escenarios probables pero incómodos. Si la tesis no sobrevive esto, no se ejecuta, sin drama y sin apego, porque el mercado no perdona el ego. Una vez que la tesis sobrevive, recién ahí hablamos de estructura. Y aquí es donde se pierde la mayoría de la gente. Un fondo o un SPV no es un producto, no es una etiqueta, no es algo sofisticado. Es un instrumento de control. Control de capital, control de decisiones, control de riesgo, control de incentivos. La estructura no es administrativa, es la parte central de la inversión. Definimos con precisión cómo se compromete el capital, cuándo se llama, cómo se despliega, qué nivel de apalancamiento se permite, quién decide, qué derechos existen y finalmente cómo se distribuyen los retornos. El orden importa. En privado, la estructura es el activo. Dos inversiones pueden tener el mismo activo, pero estructuras opuestas. En una, el gestor quiere cobrar honorarios y extender plazos sin pedir permiso. Tú no puedes hacer nada. En la otra, ciertas decisiones, refinanciar, vender, cambiar, presupuesto grande, requieren aprobaciones claras y reportes formales. Esa diferencia no se siente en el año 1. Se siente cuando el mercado se pone feo y necesitas frenos. Una cláusula no suena sexy, pero te puede salvar tu patrimonio. Una gran idea en una mala estructura es una mala inversión. Esto es algo que los inversionistas directos suelen subestimar. Creen que el activo lo es todo y no entienden que en inversiones privadas la mayoría del dolor viene de la estructura, no del activo. Luego viene la alineación de incentivos. Y aquí hay un espacio para el romanticismo. Una gestora bien diseñada hace algo muy simple. El inversionista recupera su capital y un retorno base, que es el mínimo razonable por haber expuesto su capital, antes que el gestor participe del upside. Esto no es generosidad, es diseño institucional. Si el gestor gana cuando el inversionista pierde, el sistema está mal diseñado. Si el gestor se incentiva por volumen y no por calidad, el sistema está mal diseñado. Los incentivos determinan el comportamiento, siempre. Después viene la ejecución. Y aquí quiero romper otro mito. El trabajo de una gestora no termina cuando se invierte el dinero. Ahí empieza. Seguimiento, supervisión, lectura de señales tempranas, decisiones incómodas cuando el plan no sale perfecto. La mayoría de los errores grandes no ocurren en el día 1, ocurren en el tiempo, en silencio, cuando nadie está mirando. Una gestora existe para sostener la disciplina cuando el entorno cambia. Por eso cuando alguien dice yo invierto directo para evitar fees o comisiones, muchas veces lo que está diciendo es asumo complejidad sin estructura. Y eso no es sofisticación, es exposición. Un buen activo sin control puede ser una mala inversión. Un buen operador sin gobernanza puede destruir valor. Un retorno atractivo sin estructura casi siempre es una trampa. Entonces, cuando decimos que somos una gestora, lo que realmente estamos diciendo es esto. No prometemos resultados, no vendemos historias, no perseguimos modas, diseñamos sistemas de decisión para el capital de largo plazo. Reducimos errores grandes, priorizamos la supervivencia del capital y estructuramos para atravesar ciclos. Y aceptamos que la incertidumbre nunca desaparece. Invertir bien no es predecir el futuro,
es construir estructuras que resistan futuros distintos. Y eso es lo que hacemos. No más, no menos. Y si estás pensando, ok, Ahmad, ¿y tú quién eres para hablar así de esto? Y te entiendo. Soy inversionista y emprendedor, y mi trabajo hoy es liderar Infinity, una plataforma boutique que conecta el capital privado latinoamericano con oportunidades institucionales en Estados Unidos, con estándares normalmente solo que se ve en el mundo grande, con procesos, con filtros, con estructura y gobernanza. Por eso no lo digo desde teoría. Yo vengo de dos mundos. Vengo del mundo del operador, con construir una empresa desde cero, vivir la presión real, venderla y entender lo que significa que tu identidad se mezcle con el trabajo. Y vengo del mundo del capital. Sentarme en mesas con banqueros y asesores desde adolescente, ver cómo se gestionaba patrimonio en piloto automático y desarrollar una incomodidad que con el tiempo se convirtió en convicción. Había una manera más inteligente, más limpia y más alineada de hacer esto. Y otra cosa importante, yo soy latino. Yo crecí entre sistemas. Sé lo que es tener capital en una región donde la fragilidad institucional no es teoría, es experiencia. Por eso, para nosotros invertir no empieza con cuánto puedo ganar, empieza con qué puede salir mal y cómo lo evitamos. Y si hoy hablo de este nivel de claridad y a veces con dureza, es porque detrás de cada número que gestionamos hay familias, apellidos, generaciones y decisiones que si se hacen mal no se recuperan con un post. Así que si te quedas en este video, mi promesa es simple. Te voy a explicar este mundo como se habla en el nivel institucional, pero en un idioma de un latino inteligente y ocupado pueda entender, sin humo, sin cuentos. Ahora sí, con ese contexto, hablemos de algo que también se malentiende muchísimo. Los roles dentro de un fondo. Porque la mayoría de los problemas en inversiones privadas no vienen de los activos, sino de la gente que no entiende qué rol está jugando. Y cuando no entiendes tu rol, no sabes qué exigir, no sabes qué aceptar y no sabes cuando algo está mal. En un fondo o un SPV hay esencialmente dos figuras, el inversionista y el gestor. En el lenguaje formal se llaman LP y GP, Limited Partner y General Partner. Pero esos nombres esconden algo más profundo, una distribución específica de responsabilidad, poder y riesgo. Y aquí voy a ser muy claro. Un fondo bien diseñado funciona porque cada rol hace exactamente lo que le toca, no más, no menos. Cuando eso se rompe, el sistema se degrada. Empecemos por el inversionista. El inversionista en un fondo no es un espectador pasivo, pero tampoco es un operador. No es opinar sobre decisiones tácticas, no es meter mano cuando se pone incómodo. El rol del inversionista es otro. El inversionista es responsable de tres cosas fundamentales. Primero, entender profundamente la estructura en la que está entrando. No el pitch, no la historia, la estructura. Entender cómo se compromete el capital, cuándo se llama, cuándo se distribuye y qué derechos tiene. Y sobre todo, qué no puede hacer una vez que el capital esté invertido. Un inversionista que no entiende eso no está delegando, está apostando. Segundo, el inversionista es responsable de elegir bien al gestor. Y esto es incómodo de aceptar, pero es verdad. La decisión más importante que toma un inversionista en el fondo no es del activo, es del gestor. Porque una vez que el capital entra, el inversionista cede el control operativo. No puede decidir cuándo comprar,
no puede decidir cuándo vender, no puede decidir cómo operar el activo. Por eso la diligencia sobre el gestor no es opcional, es el núcleo del trabajo del inversionista. Historia real. ¿Cómo manejó ciclos malos? ¿Cómo se comportó cuando perdió dinero? ¿Qué incentivos tiene? ¿Y cómo comunica cuando las cosas no salen mal? Tercero, el inversionista es responsable de alinear expectativas con realidad. Un fondo no es líquido, no es flexible y no es personalizable. Tiene un horizonte, tiene reglas, tiene fricciones. El inversionista entra esperando salidas rápidas, liquidez temprano o control táctico, simplemente está en el vehículo equivocado. Y aquí aparece uno de los errores más comunes que veo. Inversionistas sofisticados en su negocio que se vuelven ingenuos cuando invierten como limited partner. Asumen que alguien más se encarga y luego se sorprenden cuando no pueden intervenir. Esto no es un problema del fondo, es un problema de su rol. Ahora pasemos a hablar del gestor, porque aquí también hay mucha fantasía. El gestor no es un gurú, no es un vendedor de optimismo, no es un mago de retornos. El gestor es un fiduciario. Eso significa algo muy concreto. Tiene la responsabilidad legal y moral de tomar decisiones en beneficio del capital que no es suyo. Y eso es un peso enorme. El rol del gestor empieza mucho antes de invertir dinero. Empieza en el diseño, diseña la tesis honesta, diseñar una estructura justa, diseñar incentivos que no le empujen a hacer estupideces en mercados eufóricos. Un mal gestor no siempre roba. Muchas veces solo diseña mal. El gestor también es responsable de decir que no cuando el mercado presiona, decir que no cuando hay capital comprometido y hay que invertir, decir que no cuando la oportunidad es popular pero mal estructurada. La disciplina de no invertir es una de las señales más claras de calidad de un gestor y es visible para quienes solo miran retornos pasados. Luego viene la ejecución, y aquí hay otro mito que quiero romper. El gestor no se gana su rol encontrando el deal, se lo gana gestionándolo en el tiempo. Cuando el modelo falla, cuando el mercado cambia, cuando el financiamiento se vuelve más caro, cuando la salida no llega cuando estaba previsto, ahí es donde se ve el gestor que tiene criterio o solo tuvo suerte en un ciclo favorable. Otro punto clave, el gestor no está para eliminar el riesgo. Eso es imposible. Está para hacer el riesgo explícito, medible, gestionable. Un gestor que promete seguridad o certeza no entiende su rol o está vendiendo. Ahora, aquí viene una parte incómoda, pero necesaria. Muchos conflictos en fondos no vienen de mala fe, vienen de confusión de roles. Inversionistas que quieren opinar de todo, pero no quieren asumir responsabilidad operativa. Gestores que quieren control total, pero no quieren rendir cuentas. Fondos donde nadie sabe realmente quién decide qué y quién carga con las consecuencias. Eso es veneno. Un fondo sano funciona así. El inversionista delega operación, pero exige estructura, transparencia y alineación. El gestor recibe autonomía, límites y responsabilidad. No es una relación de subordinación, es una relación de confianza estructurada. Y la confianza en inversión no se basa en simpatía, se basa en reglas claras y consecuencias claras. Por eso siempre digo esto. Si no entiendes tu rol en un fondo, no deberías de estar ahí. Y si un gestor no puede explicar con claridad qué hace él y qué no hace el inversionista,
ese fondo está mal diseñado. Un inversionista maduro no busca control absoluto, busca protección y alineación. Un gestor serio no busca inversionistas obedecientes, busca inversionistas que entienden el juego. Porque cuando el ciclo se pone difícil, y siempre se pone difícil, lo único que se sostiene es el sistema en que cada uno se quede en su rol. Si tuviera que resumirlo en una línea, en un fondo, tu rentabilidad depende de que cada uno se quede en su rol. Y gestionar un fondo no es solo ejecutar una estrategia, es cargar la responsabilidad de decisiones que afectan familias, generaciones y tiempo. Cuando eso se entiende, la relación entre inversionista y gestor deja de ser confusa y se vuelve adulta. Y desde ahí, recién desde ahí, el capital empieza a trabajar como debería. Y ahora viene la parte que define si todo ese diseño es sano o si está lleno de conflictos como se paga el sistema. Porque hay dos errores muy comunes. El primero es pensar que la gestora gana lo mismo pase lo que pase. El segundo es pensar que la gestora solo gana si el inversionista gana. Y la verdad está en el medio. Y está en el diseño. Voy a empezar con algo incómodo pero honesto. Una gestora tiene que ganar dinero. Y tiene que ganar suficiente dinero para existir, atraer talento y sostener disciplina a largo plazo. Una gestora que no gana dinero de forma sana termina haciendo malas decisiones. No por maldad, pero por presión. Así que entender cómo gana dinero una gestora no es un tema moral, es un tema estructural. Hay dos grandes fuentes de ingresos para una gestora profesional. Dos. Nada más. Todo lo demás son variaciones de estas dos. La primera es la comisión de gestión. La segunda es la participación en el upside, lo que muchos llaman carry o performance fee o promote. Voy una por una sin romanticismo. La comisión de gestión existe para una sola cosa: mantener la operación viva, pagar equipo, pagar análisis, pagar sistemas, pagar estructura legal, contable y el control. No es premio, no es bono, es solo un oxígeno del sistema. Una buena comisión de gestión está diseñada para cubrir los costos y permitir que el gestor piense bien, no rápido. Cuando una gestora depende emocionalmente del próximo deal para pagar nómina, el riesgo sube mucho. Ahora viene algo clave que mucha gente no entiende. Una comisión de gestión no compra retornos, compra proceso, compra atención, compra disciplina. El inversionista no paga la comisión para garantizar resultados. La paga para que exista una estructura profesional que reduzca errores graves y sostenga el trabajo en el tiempo. Cuando alguien se obsesiona únicamente cuando cobra el gestor, normalmente está mirando el lugar equivocado. La pregunta correcta no es cuánto cobra, es el incentivo que crea esa estructura. Porque aquí está el riesgo real. Si la comisión de gestión es demasiado alta, el gestor puede volverse indiferente al resultado. Si es demasiado baja, el gestor puede verse empujado a crecer volumen, a levantar más capital del que puede manejar bien o invertir sin suficiente convicción. Nada de esto es bueno para el inversionista. Ahora pasemos a la segunda fuente de ingresos: la participación del upside. Y aquí es donde vive el verdadero alineamiento o la verdadera trampa, dependiendo de cómo esté diseñado. La lógica correcta es simple. El gestor solo participa de las ganancias después que el inversionista recupere su capital y obtiene un retorno base razonable.
Ese retorno base no es un regalo, es el costo de oportunidad del capital. Si el gestor no supera eso, no debería ganar upside. Y ese principio es clave. Cuando ese mecanismo está bien diseñado, pasa algo muy sano. El gestor gana mucho dinero solo si crea valor real en el tiempo. No por rotar activos, no por usar más apalancamiento, no por tomar riesgos ocultos, sino por ejecutar bien una tesis a largo plazo de un ciclo completo. Eso alinea incentivos. Pero ahora viene la parte incómoda. No todos los fondos están bien diseñados. Existen estructuras donde el gestor gana dinero aunque el inversionista apenas sobreviva. Fees adelantados, fee por transacción, fee por refinanciamiento, fee por crecimiento, no por calidad. Y nada de eso es ilegal, pero muchas veces es peligroso porque cambia el comportamiento. Mira esto en simple. Si un gestor gana principalmente por actividad, por comprar, por vender, por refinanciar, el sistema lo empuja a moverse, incluso cuando no conviene. Un ejemplo típico es refinancia, devuelve algo de capital, cobra su fee y tú sientes, qué bien, ya recuperé parte. Pero si la deuda quedó frágil o el plazo quedó corto, el riesgo real sube. Tú ni lo ves. Por eso yo no miro fees como porcentaje. Miro los fees como incentivo que el gestor haga cuando nadie está mirando. Un gestor incentivado por actividad se vuelve activo, no necesariamente inteligente. Por eso, cuando analizamos cómo una gestora hace dinero, no miramos solo cuánto, miramos cómo, cuándo y bajo qué condiciones. Cuando empieza a ganar el gestor, después de qué nivel de retorno, con qué simetría frente a pérdidas, con qué horizonte. Esas preguntas importan más que el porcentaje. Ahora quiero decir algo que casi nadie dice en público. Una gestora no optimiza para maximizar su ingreso en un fondo. Optimiza para existir bien durante décadas. Eso implica a veces ganar menos hoy para proteger reputación, confianza y criterio, porque una gestora no vive de un fondo, vive de una trayectoria. Y aquí aparece la confusión común. Hay inversionistas que dicen, yo quiero que el gestor gane mucho, así está motivado. La intención es buena, pero incompleta. El gestor no necesita ganar mucho, necesita ganar bien diseñado, porque cuando el upside es demasiado agresivo, el riesgo se distorsiona. El gestor empieza a optimizar para escenarios extremos y el inversionista, sin darse cuenta, se vuelve el amortiguador. Por eso, una estructura sana hace algo muy específico. Limita el upside del gestor a cambio de simetría. El gestor gana bien si el fondo va bien, gana razonablemente si el fondo va bien y gana poco o nada si el fondo no cumple su objetivo. Eso es justo, eso es adulto. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie entiende. El hecho de que una gestora no vive solo de un fondo. Una gestora es una empresa. Tiene costos fijos, tiene ciclos, tiene momentos donde el mercado está cerrado y aún así tiene que seguir trabajando. Por eso cuando ves a una gestora levantar un fondo nuevo, no siempre es por ambición. Muchas veces es por supervivencia institucional. El problema no es levantar fondos, el problema es hacerlo sin criterio. Una gestora bien llevada crece lento. Levanta capital solo cuando tiene tesis, equipo y capacidad real. Una gestora mal llevada crece rápido porque confunde volumen con éxito y ahí empiezan los problemas. Por eso siempre digo esto. Si quieres evaluar cómo una gestora hace dinero,
No empieces por el fee. Empieza por el comportamiento que esa fee incentiva. Empuja prudencia o velocidad. Premia paciencia o rotación. Recompensa calidad o tamaño. Los incentivos nunca mienten. Ahora, desde el lado del inversionista hay una responsabilidad incómoda. Si no te gusta cómo hace el dinero una gestora, no debería estar ahí. No se arregla con quejas, no se arregla con llamadas incómodas, se arregla no entrando. Porque una vez que el capital está dentro, el diseño ya está hecho. Y aquí cierro con algo muy importante. Una buena gestora no es la que gana menos. Una buena gestora no es la que tiene un cobro barato. Es la que gana de forma correcta. La que gana cuando el inversionista gana. La que sufre cuando el inversionista sufre. La que piensa en ciclos completos, no en años calendario. Cuando eso pasa, el capital se vuelve un proyecto compartido, no una relación transaccional, y recién ahí la relación entre inversionista y gestor empieza a funcionar como debería. No perfecta, pero es honesta, estructurada y muy sostenible. Y ahora vamos a algo que casi nadie quiere decir porque incomoda y porque filtra. No todo el mundo debería invertir en fondos o SPVs. Y no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde responsabilidad. Porque los fondos y los SPVs no son los mejores que otras formas de invertir. Son vehículos específicos con reglas específicas pensadas para un tipo muy concreto de inversionista. Cuando alguien entra al vehículo equivocado, aunque el fondo sea bueno, la experiencia termina siendo mala. Así que empecemos por ahí. ¿Quién sí debería considerar invertir en fondos o SPVs? Primero, personas que entienden y aceptan la delegación. Invertir en un fondo no es participar, es delegar. Delegar decisiones, delegar timing, delegar ejecución. Si necesitas opinar sobre cada paso, si te angustia no tener control, si quieres poder cambiar de opinión a mitad de camino, este no es tu vehículo. Un fondo exige madurez psicológica, no solo capital. Segundo, personas que no necesitan liquidez inmediata. Esto es crítico. Fondos y SPVs son estructuras ilíquidas por diseño, no por capricho, es por coherencia. En papel, todos dicen que son pacientes, pero en la vida real, cuando tu país se complica, cuando tu negocio necesita caja, cuando la familia presiona, la liquidez se vuelve muy emocional. Y en Latinoamérica esa emoción se paga súper caro. Si ese capital puede ser necesario, no lo metas en un vehículo que está diseñado para devolvértelo cuando tú lo pidas. El capital entra con un horizonte y sale cuando la tesis se completa, no cuando el inversionista se inquieta. Si el dinero que estás invirtiendo es capital que puedes necesitar en el corto o mediano plazo, estás forzando una fricción innecesaria. La liquidez no es un defecto, es una característica, pero solo funciona cuando el inversionista la puede sostener sin ansiedad. Tercero, personas que ya resolvieron su estabilidad financiera básica. Los fondos o SPVs no son para arreglar una situación financiera frágil. No son para compensar errores recientes. No son para apostar a un golpe de suerte sofisticado. Son vehículos para capital que ya sobrevivió. Capital que busca crecer con orden, no con urgencia. La urgencia y la liquidez
son una muy mala combinación. Cuarto, personas que entienden que el retorno es una consecuencia, no un derecho. Este punto separa adultos de adolescentes financieros. Un fondo no te debe un número, no te debe un TIR, no te debe un múltiplo, te debe un proceso, transparencia, alineación y ejecución honesta. Si el único criterio para entrar es un retorno proyectado, estás ignorando 80% de lo que importa. Ahora hablemos del otro lado. ¿Quién no debería entrar en fondos o SPVs? Personas que necesitan sentirse ocupadas con su inversión. Personas que confunden actividad con control. Personas que revisan el valor mentalmente todos los meses. Personas que entran porque otros entraron. Y lo digo con respeto, pero con claridad. Hay capital que todavía necesita educación, no delegación. Ahora, asumiendo que sí eres el tipo de inversionista correcta, viene la segunda parte de esta conversación. ¿Qué preguntas deberías hacer? No para incomodar, no para negociar agresivamente, sino para entender el vehículo que estás entrando. Y aquí voy a ser muy concreto. La mayoría de inversionistas hacen preguntas incorrectas. Preguntan lo que suena inteligente, no lo que es relevante. La primera pregunta correcta no es sobre el retorno, es sobre tesis. Explícame sin marketing cuál es el tesis de inversión. ¿De dónde viene realmente el retorno? ¿Qué variable explica el éxito de esta estratégica? Si el gestor no puede explicar eso con claridad, o si la explicación depende demasiado de condiciones extremas perfectas, eso es una señal. No necesariamente de mala fe, pero sí posiblemente de fragilidad. La segunda pregunta clave es sobre riesgo y downside. ¿Dónde se puede romper esta inversión? ¿Cuál es el escenario razonable negativo? ¿Qué ha salido mal en inversiones pasadas y cómo reaccionaron? Un gestor serio no se incomoda con estas preguntas, las espera. Si todo su discurso vive en el upside, estás viendo solo la mitad de la película. La tercera pregunta es sobre estructura y control. ¿Quién decide qué? ¿Qué decisiones requieren aprobación? ¿Qué pasa si el gestor quiere refinanciar, vender o extender el plazo? Aquí no estás buscando veto total. Estás buscando claridad de gobernanza. La ambigüedad en estructura siempre juega en contra del inversionista. La cuarta pregunta es sobre alineación económica. ¿Cuándo empieza a ganar dinero el gestor? ¿Qué pasa si el fondo no cumple su objetivo? ¿Dónde está el verdadero incentivo del equipo? No preguntes cuánto cobran. Pregunta por qué cobran así. La estructura de fees revela más sobre un gestor que cualquier deck. La quinta pregunta es sobre comportamiento en ciclos difíciles. ¿Qué pasó en el último ciclo negativo? ¿Cómo comunicaron a los inversionistas? ¿Qué decisiones fueron dolorosas pero necesarias? Cualquiera puede mostrar buenos resultados de mercados fáciles. Lo que importa es el comportamiento bajo presión. La sexta pregunta, y una de las más subestimadas, es sobre expectativas. ¿Qué tipo de inversionista no debería estar en este fondo? ¿Qué tipo de comportamiento les genera fricción? La respuesta a esta pregunta la dice mucho. Un gestor serio sabe perfectamente para quién no es su vehículo. Ahora quiero hacer una advertencia importante. Hacer buenas preguntas no convierte automáticamente en un buen inversionista, pero no hacerlas casi garantiza errores. Y aquí otra verdad incómoda. Si no te sientes cómodo haciendo estas preguntas, probablemente no deberías estar en este tipo de estructuras. Y no porque seas menos capaz, sino
porque aún no es tu momento para delegar capital de esta forma. Invertir en fondos o SPVs no es una decisión financiera solamente, es una decisión psicológica. Implica aceptar límites, aceptar procesos, aceptar que no todo es inmediato ni controlable. Cuando eso encaja con tu momento de vida, de capital, estos vehículos pueden ser muy poderosos. Cuando no, se vuelven una fuente constante de frustración. Así que esta parte se resume en esto. No preguntes primero si el fondo es bueno. Pregunta si tú eres el inversionista correcto para este fondo. Y luego, si lo eres, haz las preguntas que realmente importan. No para sentirte sofisticado, sino para saber exactamente qué estás delegando, qué estás aceptando y qué puedes esperar razonablemente. Porque el capital bien invertido no empieza con un sí, empieza con preguntas concretas. Y si llegaste hasta aquí, te mereces la verdad completa. ¿Por qué yo construí Infinity? ¿Por qué yo hice una gestora de inversiones? ¿Y por qué de esta manera? Y la respuesta no es una sola, es una acumulación de incomodidades que nunca se me fueron. Durante mucho tiempo me sentí malentendido. Malentendido cuando decía a qué me dedicaba, malentendido cuando hablaba de inversión con amigos empresarios, malentendido incluso cuando estaba rodeado de gente con mucho dinero. Yo hablaba de estructura, de riesgo, de proceso, y del otro lado escuchaba retorno, oportunidad, timing. Sentía que no hablamos del mismo idioma. Y al principio pensé que el problema era mío, que quizás estaba complicando demasiado las cosas, que debía simplificar, que con el tiempo entendería algo distinto. Y el problema no era la complejidad, era nivel. Cuando vendí Incas Treasure en 2019, perdí algo más que una empresa. Perdí una identidad clara. Durante años había sido el fundador, el CEO, todo estaba ordenado y de pronto, silencio. No tenía prisa financiera, pero sí una presión interna enorme de volver a hacer algo. Ahí apareció la pregunta externa que muchos conocen bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa pregunta pesa más cuando vienes de una cultura donde el valor personal está muy ligado al hacer, al producir, al demostrar. Y yo por primera vez no tenía una respuesta clara. Una conversación con mi mamá lo cambió todo. Me dijo, lo importante no es qué vas a hacer, es quién quieres ser. Y eso me obligó a algo incómodo. Dejar de correr al próximo proyecto y empezar a definir mis valores antes de mi siguiente empresa. Ahí empezó Infinity, aunque todavía no tenía nombre. En estos 2 años de pausa consciente, me dediqué a invertir mi propio capital, sin marketing, sin presión externa, sin storytelling. Y ahí confirmé algo que había sentido desde adolescente, sentado en reuniones con banqueros suizos y americanos. El capital latino no estaba mal gestionado por falta de dinero, estaba mal gestionado por falta de representación real. Mucho producto empaquetado, mucho asesor sin responsabilidad, mucho banco recomendado lo que le convenía a él, no a la familia. Y al mismo tiempo veía el mundo institucional por dentro. Fondos, comités, disciplina, recursos, procesos, dos mundos que no se tocaban. Y ahí empezó la incomodidad más grande, porque veía empresarios latinoamericanos extraordinarios, capaces de generar riqueza en contextos frágiles,
tomando decisiones patrimoniales como minoristas sofisticados. No porque fueran ingenuos, sino porque nadie les había construido un puente real. Y cuando yo hablaba de estructura institucional, muchos asentían, pero no terminaban de entender. Otra vez, mal entendido. Infinity nace exactamente ahí. No porque yo quise levantar un fondo, no porque viera una oportunidad de negocio atractiva, sino porque entendí que el problema no era educativo, era estructural. No bastaba con explicar mejor, había que operar distinto. Había que operar distinto. Crear una gestora pensada desde Latinoamérica, pero que jugara con reglas institucionales globales. Una gestora que entendiera el miedo latinoamericano al riesgo político, a la inflación, a la confiscación silenciosa, pero que no operara desde el trauma, sino desde el criterio. Por eso Infinity no es para todo el mundo. No es para quien busca velocidad. No es para quien busca promesas. No es para quien quiere hacer lo mismo que hacen los fondos grandes, pero solo. Infinity es para familias que quieren dejar de improvisar, que entienden el verdadero lujo no es el retorno de un año, sino la tranquilidad estructural de décadas. También hay algo personal que no puedo separar. Yo crecí entre culturas, entre sistemas, entre expectativas distintas. Nunca encajé de todo en un solo molde, y Infinity refleja eso. No es una copia de Wall Street, pero tampoco es la informalidad latina maquillada. Es un punto intermedio raro, incómodo para muchos, pero profundamente honesto para mí. Luego vino una caída, literal. Tuve un accidente en el 2021 que me quitó cualquier ilusión de control absoluto, que me obligó a confiar. Yo me caí del caballo, me rompí el brazo en 7 partes y tuve que aprender a aceptar límites. Y ahí entendí algo que me marcó definitivamente en Infinity. Una gestora no puede depender de un individuo fuerte. Tiene que ser un sistema sólido. Por eso decidí no ser el más inteligente de la sala. Por eso construí un equipo. Por eso diseñamos procesos que sobreviven el ego. Con Valentina todo eso se alineó. Ella es nuestra COO y ella entendió desde el primer día que Infinity no era solo un negocio. Era una forma de hacer las cosas. Ella trajo orden, sensibilidad e institucionalidad humana y nos obligó a subir el estándar. Infinity dejó de ser mi visión y se volvió una cultura. Hoy cuando digo que tengo una gestora de inversiones y siento que me entienden solo a medias, ya no me frustra. Porque entiendo que Infinity no es fácil de encasillar. No somos banco, no somos broker, no somos un fondo que vende promesas. Somos un puente entre capital latino y estructura institucional, entre ambición y disciplina, entre querer crecer y querer dormir tranquilo. Infinity existe porque yo no podía seguir viendo capital fuerte jugando un juego débil. Existe porque me negué a aceptar que Latino solo podía aceptar a migajas bien empaquetadas. Existe porque entendí que el legado no se construye con deals, sino con criterio transmitido. Y porque después de perder una identidad, tuve la oportunidad rara de construir una nueva desde valores, no desde prisa. Eso es Infinity. No como empresa, como postura. Y con eso
Está dicho todo lo importante.